Fernando, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cree usted, Fernando, que ya es hora de levantar la subvención a los carburantes para sincerar la economía? Porque ya todo ha subido, ya no importa que el fideo, el arroz, el aceite o hasta el pan suba de precio de una vez sincerar la economía, y así creo que hasta puede resultar una medida no impopular. A ver, Rubén, antes que nada, muy buenos días, gracias por la invitación. En este momento, levantar la subvención a los carburantes sería una locura. Nos ¿Sí? esperaríamos a la cabeza y de una inflación de un 15% interanual, podríamos llegar hasta un 30, 50, 60. No creo que tuviese techo. No es el momento de levantar la subvención. Esto se debería haber hecho en un momento donde la economía y la política hubiesen estado estable, en buenas condiciones, con una salud mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Claro, no digo que no tengamos que hacerlo, pero eso será tarea del nuevo gobierno que cuando entre a la casa del pueblo y conozca de verdad las finanzas del Estado, y yo creo que se va a caer de espalda, porque va a haber una situación o encontrar una situación mucho peor de lo que se cree o de lo que nosotros sabemos como público, ahí tendrá que tomar la decisión de cuál será el reajuste necesario para la subvención de los carburantes. En ese momento creo que no es para nada lo mejor o lo más pertinente, porque estamos con una inestabilidad económica, con una inflación elevada, con un crecimiento disminuido, un nivel de pobreza que lo dijo recientemente Jubileo, más del 40%, y además una situación donde la informalidad campea y la gente vive del día a día. El hecho que suba solamente 50 centavos generaría un efecto multiplicador, y creo que por el momento hay que mantener la subvención, nos guste o no nos guste, y mientras se realizan las elecciones, espero este próximo 17 de agosto, y el gobierno que asume en noviembre tendrá que tomar obviamente la decisión importante del reajuste que tiene que hacer en la subvención. Eso es ineludible, como tocar el tipo de cambio, reducir el gasto público apuntando tal vez a las empresas estatales, pero por el momento yo creo que hay que tratar de sobrellevar esa situación, pero no recomendaría para nada en ese caso levantar siquiera 10 centavos el tema de la subvención a los carburantes. Estamos en una situación parecida o peor o mejor en relación a 2020, cuando el gobierno de Yanine Áñez tenía un decrecimiento de la economía en 0,9%, en menos de 9%. ¿Cómo estamos ahora? ¿Es parecida la situación o cuál es su análisis, Fernando? A corto plazo estamos peor, eso es evidente, porque 2021 hemos tenido un crecimiento del 6%. Y luego paulatinamente hemos llegado hasta el último dato oficial, 2023, 3,08%. Se estima que el año 2024 Bolivia ha crecido solamente un 1,8%, y eso significa que nuestra economía ha ido creciendo pero cada vez menos. Y además en los dos últimos años, principalmente el vigente, hemos tenido un nivel inflacionario importantísimo. Entonces esos niveles de inflación no se han visto ni siquiera en la pandemia, cuando inclusive hubo una pausa importante en la mayoría de las actividades económicas, productivas y comerciales. Pero esto da a entender de que esa situación se podía haber previsto. Es una crisis, yo diría una crónica de una muerte anunciada, que viene desde el 2014 por un modelo extractivista, rentista, en la cual se veía que mientras no se reponían las reservas de gas natural, se consumían en el mercado interno, pero también se exportaban. Esos recursos no han sido utilizados más que para gasto, no para inversión. La ley de hidrocarburos ha sido incipiente y ha alejado más bien los capitales estratégicos. Y esto ha conllevado que nuestras reservas internacionales haya caído en un 90% en los últimos 10 años, y que tengamos alrededor de 200 millones en teoría en liquidez o cash o efectivo, que no alcanza para nada. Se necesita casi más o menos 9 millones de dólares al día para la importación de carburantes, una cifra muy grande. Pero creo que la situación a corto plazo, para mí particularmente, es peor de lo que se ha vivido inclusive en la pandemia. Ahora, la Confederación de Empresarios de Bolivia ha expresado a través de una posición institucional ajustes estructurales. ¿Qué implica en su lectura un ajuste estructural? Apuntando principalmente al gasto público. Ese es el ajuste estructural más importante que se debería implementar a partir del nuevo gobierno,
porque sabemos de que tenemos una crisis fiscal de 11 años con la gestión pasada consecutivos de déficit público, donde hemos gastado más de lo que hemos recibido de ingresos, y a pesar de ello continuamos tratando de implementar más empresas estatales, financiando subvenciones, mantener un tipo de cambio fijo que es dañino para la economía y una situación en la cual la presión social y política ha obligado al gobierno el pasado viernes a implementar 11 medidas y 7 decretos, algo que yo no he visto nunca en una sola jornada. Creo que solamente eso ocurrió en la pandemia. Creo, no soy muy seguro, pero eso es algo típico. Tocar el tipo de cambio, modificar la estructura de la subvención a los hidrocarburos y carburantes es vital, pero reitero, esas medidas estructurales que enfoca también temas de inversiones, exportaciones, tema también de la participación del sector privado, la misma constitución política del Estado, diferentes leyes como la laboral, la impositiva y la de hidrocarburos, son parte de una reforma estructural importante, no solamente en lo económico, sino también en lo político, normativo e institucional. Pero hay que ser realistas, no va a ocurrir esto en esa gestión, para nada, no lo va a hacer el gobierno vigente o actual, porque serían medidas antipopulares y lo que menos quiere es perder votos, por eso precisamente ha implementado esas medidas para tener oxígeno hasta agosto, y el gobierno que asuma, aunque digan los candidatos que el primer día van a hacer un decreto y que van a cambiar Bolivia y van a hacer un giro de 180 grados, no creo que lo hagan porque tienen que consensuar, tiene que haber diálogo y además tienen que ver si tienen la mayoría en la asamblea. Creo que Claro. nadie lo va a tener. Entonces va a ser muy difícil para el próximo gobierno, que para mí va a ser de transición. Uno que estabilice la economía y el 2030 va a entrar otro que haga crecer la misma. A ver, ahorita la situación es crítica en el país. ¿No cree usted que con estas medidas se puede alivianar la situación? Son medidas electorales, nos acaba de decir, pero mientras esperamos una solución estructural, ¿no cree usted que va a pasar mucho tiempo? Son medidas paliativas, son coyunturales, no son estructurales. Hay que ver si va a tener efecto. No sé en qué va a ayudar que ahora se permita que entren $50,000. Sabemos de que las personas que realizan actividades ilícitas o ilegales no van a pasar por aduana o por un puesto legal para declarar ese dinero. Tienes que llenar un formulario en primera instancia. Luego el contrabando, que es lo que está produciendo también desabastecimiento en el mercado interno, porque tenemos la subvención a los mismos, y has hecho que un negocio redondo para muchas personas comprar barato en Bolivia y llevarlo al Perú y venderlo caro. Claro. Los productos por la moneda devaluada teniéndose a la Argentina y al Perú. Está bien, hay que frenar eso. No digo que no ayude, pero va a ayudar poco, no lo suficiente o lo necesario, y menos en 3 meses. Imagínate una crisis de 10 años, no la vas a resolver en 3 meses. Vas a tener cierto oxígeno. Yo pienso que la intención del gobierno sabe de que fondo no va a solucionar en demasía o mucho, va a tratar de que las cosas no empeoren, que creo que es su principal objetivo, pero sobre todo quiere mostrar a la población de que está haciendo algo, ¿no? De que está intentándolo, que además al declarar estas medidas está declarándose también en crisis, es decir, en incapacidad de realizarlo de manera normal, es decir, con políticas convencionales, y ya tienen que implementar medidas que en este caso son extraordinarias. Yo espero y tengo fe de que se trate de controlar al menos la inflación, ¿no? No creo que el dólar baje el día de mañana a 10 bolivianos, y tampoco pienso de que porque ahora supuestamente baje la marea, vamos a tener hasta agosto carburantes sin ningún tipo de inconveniente, cuando el problema de fondo es de que el Estado boliviano a través de IPFB ya no genera la misma cantidad de divisas. Son situaciones coyunturales, pienso, que se van a tratar de solucionar, pero reitero, es más que todo la búsqueda de un oxígeno para tratar de llegar de la mejor manera hasta el 17 de agosto. Fernando, ya no se va a suspender el subsidio, pero ¿será posible hacer un ajuste al tipo de cambio, liberar tal vez el tipo de cambio que podría contribuir a resolver el problema de la carencia de dólares o la elevación de su costo? Es que no podemos entrar a hacer experimentos en una época de inestabilidad y crisis económica y política. Entonces, tocar el tipo de cambio, no. Tocar la subvención a los carburantes, tampoco.
pienso de que vamos a tener que vivir por lo menos esa gestión con una realidad muy difícil, muy truncada y complicada. De hecho, la gente ya está acostumbrándose o acostumbrada de cierta manera a un tipo de cambio paralelo. Nuestra moneda ya está devaluada en más de 150% respecto al dólar paralelo. Entonces, poco o nada le afecta que si mañana viene el gobierno y dice voy a devaluar la moneda y en vez de que valga 0,96 valga 9, si el mercado paralelo está 15. Yo creo que no lo va a hacer, ¿no? Porque también significaría que el Banco Central de Bolivia tuviese que tener dólares, ¿no? Para vender y no los tiene. Entonces, esos temas estructurales, estoy seguro que el gobierno no lo ha tocado ni lo va a tocar, porque sabe de que la economía y la sociedad es muy sensible a esos cambios importantes y simplemente está buscando unas medidas que permitan dar cierta estabilidad o que no empeore la situación. Por eso ha hablado de poner militares en toda la frontera, aunque más de 7.000 kilómetros lineales es Mucho creo que para poco. imposible. Ha hablado de controlar la especulación y el agio, eso me parece bien en los mercados y centros de abastecimiento, que eso es una de las causas principales de la inflación, sin lugar a dudas, y otras medidas, ¿no? Como el tema del UFB, para que se ahorren con esa unidad de medida, para evitar la devaluación de la moneda y la pérdida de poder adquisitivo. Ha hablado también de ya evitar la venta de carburantes a autos que tengan gas NB, ya no en bidones, controlar las cisternas desde el lugar de partida que son Sencata, por ejemplo, hasta que lleguen a una empresa o los surtidores. Está bien, pero reitero, eso se debe haber hecho siempre, no, no desde ahora. Pero bueno, son medidas que tal vez sean un poco tarde, pero yo tengo la fe todavía que en algo pueden mejorar, ¿no? Pero ya las medidas estructurales que todos sabemos que se tienen que implementar directamente, yo creo que lo va a hacer el nuevo gobierno. Ahora, Fernando, ¿qué cree en su percepción? ¿Hubiera sido nomás ideal aceptar en 2010, en diciembre de 2010, la suspensión de la subvención? ¿En qué medida hubiera contribuido esa decisión? Si bien en su momento fue totalmente impopular y el gobierno tuvo que recular. No de esa manera, ¿no? Evo Morales ha despertado un día y ha indicado de que se levanta la subvención a los carburantes, ¿no? Y ni siquiera en su plenitud, sino con cierto margen. Aún así, no funciona así la economía. No es de que a través de un decreto vayas a quitar o poner una variable o un indicador macroeconómico tan importante y que no pienses de que no va a tener un efecto importante. La economía en Bolivia es muy sensible, es muy polarizada, es muy fragmentada en diferentes extractos sociales. Sabes bien de que si haces una medida de ese tipo, aunque tenga un buen fin, y yo por eso pienso improbable que venga un gobierno y de un decretazo trate de cambiar la economía boliviana. Al día siguiente se le vuelcan los diferentes sectores sociales, indígenas, gremiales, fabriles, entonces hay que tener cuidado. Aquí nos aplica la teoría económica que nos han enseñado en la universidad, con modelos macroeconómicos, econométricos y demás, que uno pone unas variables, pone enter y ya está todo solucionado y eso va a ocurrir. No, hay una variable política y social muy importante que ha Claro. hecho y va a hacer de que cualquier medida gubernamental en el tema económico sea muy difícil de implementar y que sea efectiva. Por eso hay que ir paso a paso, ir viendo las consecuencias, analizando bien a fondo y antes inclusive de implementar cualquier política es importante el consenso. No puedes implementar una política en Bolivia y luego tratar de negociar o consensuar, porque eso no funciona así. Entonces yo creo que hay que esperar con calma y la situación amerita de que vayamos con pies de plomo. Y en ese caso, las medidas que ha implementado el gobierno tendrán que dar sus frutos a muy corto plazo porque no le queda mucho tiempo, pero yo creo que el tiempo es muy corto y los resultados van a ser, yo creo que muy reducidos. Fernando, ¿qué tendría que hacer el nuevo gobierno ingresando en noviembre? ¿Alguna medida de shock? Creo que no va a haber tiempo para la luna de miel. Eso amerita la situación económica del país. A ver, aquí no tenemos ningún Milei y no tenemos la economía que tiene la Argentina, ¿no? Que ha logrado soportar medidas de shock o la motosierra de manera importante. Entonces, yo aconsejaría al nuevo gobierno que entre y analice bien cuál es la verdadera situación económica y financiera del sector público. Hasta el momento, todo el mundo está viendo la fachada, la casa por fuera, que está mal, pero yo creo que cuando se ingrese va a estar peor.
Entonces, ahí van a tener que reajustar su plan de gobierno, sus medidas o políticas pensadas en el tema económico, y se van a dar cuenta que tienen que consensuar, dialogar y buscar alternativas en las cuales se tengan que implementar de a poco. Yo no aconsejaría, y no digo que no se tengan que hacer medidas de shock, pero no de golpe. Se tiene que ir con pies de plomo. No va a ser de que aquí en un año el nuevo gobierno interese saliendo y de manera rápida. Aquí la situación es muy conflictiva y muy polarizada. Imagínate si entra un gobierno de derecha, va a tener de enemigos políticos y de gestión a los masistas, androniquistas, a los arcistas y a los movimientos sociales y demás, ¿no? Entonces no va a ser fácil, no es de que ni por más que uno traiga mejor economía del mundo o reviva Keynes o Adam Smith, ellos van a salvar la economía de la nada. Acá hay un factor político y social. No te olvides que también es importantísimo saber si ese nuevo gobierno va a entrar con mayoría o no. Yo creo que ningún gobierno que entre va a tener mayoría en la Asamblea y van a tener que negociar para implementar normas o decretos o otras leyes. Entonces va a ser una tarea muy difícil. Por eso yo hablo que va a tardar más o menos entre 2 a 3 años estabilizar la economía, por lo menos, y ese gobierno va a ser de transición, es decir, va a preparar el terreno para que entre otro gobierno y haga crecer la economía. Este simplemente va a entrar a solucionar los problemas macroeconómicos, a estabilizar la economía y tratar de sacar del foso a la misma. Entonces, eso hay que ser conscientes y todavía queda un tiempo en el cual vamos a tener que vivir una situación bastante difícil. Espero equivocarme, ¿no? Pero la historia y la ciencia económica indica que los ciclos económicos más o menos duran ese proceso, ¿no? Entonces, para salir de esta crisis o de esta depresión que estamos viviendo, nos va a tomar por lo menos 2 a 3 años. Finalmente, quiero preguntarle la percepción que ha tenido. Obviamente, entendemos que ya ha leído los decretos, los anuncios del presidente, los 7 decretos más las 11 medidas. ¿Qué le parecieron? Usted nos decía que a corto plazo puede surtir algún efecto, pero no es el fondo. Bueno, son paliativas, ¿no? Coyunturales, no son estructurales, ¿no? Pero son una solución que creo que no le queda de otra, porque sabe de que no va a tomar una medida estructural para el hecho de poder darse un respiro en lo económico y en lo político, llegar de la mejor manera a una situación en la cual tiene que buscar, en ese caso, consensos y diálogos. Eso lo he hecho con el ánimo de poder tener gobernabilidad, ¿no? Porque sabe de que la Asamblea Legislativa no le va a aprobar los créditos, sabe de que las exportaciones igual están limitadas y aunque libere el tema de la carne, los dólares no van a llegar porque los empresarios tampoco traen las divisas al sistema financiero nacional. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales creo que el gobierno está admitiendo una incapacidad y está implementando estas políticas no convencionales y está buscando llegar de la mejor forma el 17 de agosto, ¿no? Ya que tiene un candidato a la presidencia como es el ex ministro de gobierno y además el actual presidente está lleno de primer senador por la paz. Entonces, creo que lo que no quieren es perder popularidad, votos y sobre todo credibilidad. Ha dado cierta certidumbre. Para mí, una de las más importantes medidas ha sido que YPFB ya no va a poder participar de el mercado virtual para la compra de criptoactivos. Las otras medidas son ya recicladas de lo que ya se había hablado en gestiones pasadas y el año pasado igual con el acuerdo que se tuvo con el sector privado, pero el sector es muy poco tiempo para que tenga un efecto pleno y en todo caso simplemente creo que ha sido una muestra de que el gobierno está tratando de dar cierta certidumbre, ¿no? Pero en 3 meses no creo que se cambie de gran manera y todavía vamos a tener que vivir un periodo importante de inflación con bajo dinamismo económico y una situación donde cada vez la moneda se está devaluando y estamos con serias complicaciones con el poder adquisitivo de nuestro dinero. Muy bien, pues Fernando, le vamos a agradecer la gentileza que tiene con nosotros de analizar la situación económica del país, las posibles soluciones y la pena es que todavía no vamos a tener un gobierno que sea capaz de resolver ya nomás la crisis. 100 días se dio un candidato, otros dijeron al día siguiente, pero bueno, son campañas electorales, son propuestas proselitistas. Será hasta otra oportunidad, Fernando. No, más bien, gracias por la oportunidad que ustedes me dan para hablar un poco de economía. Es muy complejo hablar de ese tema porque hay muchas variables que analizar de fondo. No es tan fácil como decir
lo voy a solucionar en tal tiempo, en el mismo día, a la hora, o que hago o deshago eso, ¿no? Tenemos un contexto muy polarizado, complejo en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces yo creo que el nuevo gobierno sí o sí va a tener que tener una base de diálogo, consenso y de coordinación con los pros o los contras, con los aliados, los que son en ese caso contrarios, con todos, porque si no, la situación va a ser más compleja y una crisis que se puede salir en 2 o 3 años, tal vez se ahonde más o tarde mucho más tiempo en hacer. Te mando un gran abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, le decimos a Fernando Romero.